Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar una serie de videos solamente de los padres de la iglesia, de diferentes temas. Bueno, ya lo habíamos comenzamos, el último fue la sucesión apostólica por los padres de la iglesia. Yo solamente me voy a dedicar a buscar qué creían los antiguos cristianos para nosotros compararlo. Esto para mí es muy interesante porque ahora en el siglo I nosotros vemos muchas enseñanzas, nuevos evangelios y siempre es bueno volver a las raíces de nuestra fe cristiana para ver qué creían estos cristianos al principio, los discípulos de los apóstoles, y ver si nosotros creemos lo mismo que ellos. A mí, sin embargo, les tengo que decir que me ayudó mucho a volver a la iglesia católica cuando yo no creía en la Eucaristía, en la confesión, en que había una sola iglesia. Cuando comencé a estudiar los padres de la iglesia, pude encontrar esta doctrina y pues me pude percatar que yo era el que no sabía nada y estaba dejándome llevar por cualquier viento de doctrina. O sea que esto es un regalo para ustedes, que el Señor me lo regala a mí y yo se los doy a ustedes de nuevo, porque yo jamás pensaba que yo iba a hacer esto y lo estoy haciendo por mis amigos, mis familiares, mis conocidos y todas las personas que pues que lleguen aquí y reciban esta semilla, que Dios los mueva a recibir esta semilla. Para los católicos, pues este tema es bien importante para fortalecer nuestra fe, para saber que nosotros creemos y para que las personas no nos engañen diciéndonos cosas diferentes. El tema que vamos a hablar hoy es la Iglesia Católica en los padres de la Iglesia. Luego vamos al primado de Pedro, la autoridad del Papa. Vamos a ver aquí qué les voy a decir. Tenemos algunos temas que vamos a dar. Vamos a dar la sucesión apostólica, ya lo dimos, la confesión de pecados ya lo dimos. Vamos a dar hoy la Iglesia Católica, María, Madre de Dios, María llena de gracia, Virgen María, por siempre, purgatorio, eh, textos primitivos de la roca Pedro, la primacía de Pedro, Pedro en Roma, los sucesores de Pedro, la autoridad del Papa, tradición apostólica, el canon de las escrituras, salvación fuera de la iglesia, la permanencia del matrimonio, sábado o domingo, presencia real en la Eucaristía, el sacrificio de la misa, regeneración del bautismo, la necesidad del bautismo, bautismo trinitario, bautismo de infantes, pecado mortal y ya terminamos. Ya tenemos esto es para cubrir lo que queda de año. Y vamos a seguir después con los textos primitivos de la Eucaristía. Entonces vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar por todos los enfermos en los hospitales. Vamos a orar por todas estas personas que nos piden oraciones e intercesión. Vamos a orar por la gente que ha muerto. Vamos a orar por las personas pobres, vamos a orar por las intenciones del Papa, todas estas personas que nos piden oraciones, los fallecidos. Y por favor les pido que oren por mí porque ustedes saben que este trabajo es bien fuerte. Vamos a hacer un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos aquí como 25 minutos. No vamos a poder cubrir todo, pero esta es la primera parte de la Iglesia Católica y los padres de la Iglesia. Si ustedes tienen algún hermano protestante que luego les dice algo, ¿no? Que la Iglesia Católica es la gran ramera, que esa no es la Iglesia de Cristo, pues usted le envía este video. Este video es bien importante. Compártanlo, suscríbanse, denle like para seguir
ayudando al Señor a buscar a sus ovejas perdidas. Pues acuérdense que antes éramos un solo rebaño, ahora hay más de 75,000 iglesias. Y nosotros tenemos que ayudar a Dios a buscar esas ovejas. Vamos aquí un momentito, aquí estamos, la Iglesia Católica. Vamos a empezar con una introducción y después vamos a los padres de la Iglesia. Las raíces griegas del término católico significa según kata, el todo, holos, o más coloquialmente universal. En los primeros años, en el año 100, encontramos a Ignacio de Antioquía en Siria utilizando el término católico en referencia a la iglesia. Este es el primer uso sobreviviente del término en este sentido. Pero como Ignacio lo introduce sin ninguna explicación, debe haber sido utilizado anteriormente en la segunda mitad del siglo I, antes del año 100. El historiador de la Iglesia Protestante, Kelly, escribe en cuanto a católico, su significado original era universal o general. En la segunda mitad del siglo II encontramos que veis la sugerencia de que la iglesia católica es la verdadera iglesia, distinta a la de las otras congregaciones heréticas. Por ejemplo, el fragmento muratoriano. Lo que estos primeros padres de la iglesia estaban visualizando era casi siempre la sociedad empírica y visible. Tenía poco o ningún presentimiento de la distinción que más tarde se volvería importante entre una iglesia visible y una invisible. El término se utilizó en los credos de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en la segunda parte del credo dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Ahí está, eso se usa desde los años 300. Niceo y Atanasio, que vinieron en los siglos siguientes después de que el término católico se convirtiera en un descriptor distintivo para los que llamamos la Iglesia Católica hoy en día. Por lo tanto, cuando el credo de Niceo se refiere a la Iglesia, una santa católica apostólica, tiene en mente una comunión particular de cristianos que ha sobrevivido desde el siglo I hasta el presente. A veces nosotros escuchamos hermanos protestantes que nos dicen, no, todos somos católicos porque Dios está universal. No, la Iglesia Católica tiene unas características. En Efesios capítulo 4 dice que esa iglesia tiene que tener una fe, o sea que creer todo lo mismo, una esperanza, un Señor, un bautismo, un cuerpo que es una iglesia, el cuerpo es la iglesia. O sea que tiene unas características y esa iglesia tiene un líder que lo hemos escuchado y lo hemos discutido, Mateo 16-18, una piedra que es Pedro. Algunos cristianos recientes han buscado distinguir entre el uso de C minúscula del término católico y el uso de la C mayúscula. El uso de la C minúscula se refiere a la universalidad de la iglesia en sentido general, mientras el uso de la C mayúscula se refiere específicamente a la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, el término católico con C minúscula se refiere a la idea de que la iglesia es universal y abarca a todos los cristianos, mientras en el término católica con C mayúscula se refiere específicamente a la católica romana y su tradición. Católico que abarca un grupo más amplio de cristianos y el uso de la C del término que se refiere a los miembros de la iglesia católica en su conjunto. Pero las citas a continuación muestran que el término católico se usó en la era patrística en el sentido católico con C mayúscula, como el nombre definitivo de una iglesia visible, así como en un sentido en minúscula de un atributo que posee esta iglesia. Esto fue la introducción. Ahora vamos a lo importante. Vamos ahora a San Ignacio de Antioquía. Él escribió esto en el año 107 y prepárense
a escuchar a estos santos lo que dicen. Esto es bien fuerte para nuestros hermanos protestantes. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo. O sea que no podemos dejar el obispo y hacer una iglesia aparte. Bien importante el obispo. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo. Que se considere una Eucaristía apropiada, la que es administrada por el obispo o por alguien a quien él le ha confiado. Donde quiera que aparezca el obispo, allí también esté la multitud de personas, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Carta a los Herminianos, año 110. Esto es bien fuerte. Vamos a leerlo de nuevo. Nos habla que nadie haga nada relacionado a la iglesia sin el obispo. O sea que sin el obispo no tenemos el pastor. Que se considere una Eucaristía, una Eucaristía. A ver, ahora que no se ve esto. Ahí. Una Eucaristía apropiada, la que es administrada por el obispo o por quien él ha confiado. Donde quiera aparezca el obispo, allí también esté la multitud de personas, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. O sea que los primeros cristianos decían que si donde esté el obispo, ahí estaba la Iglesia Católica y ahí está Jesucristo. Ahora en el siglo XXI dicen todas las iglesias son iguales. Por eso es la importancia de volver a los padres de la iglesia. Porque a veces también nosotros los católicos no nos dicen esto. Yo estudié en una escuela católica toda mi vida y nadie me dijo esto. Nadie me enseñó que si yo dejo de creer en lo que el Señor enseña, yo estoy fuera de esa iglesia. Nadie me enseñó que irse a una iglesia protestante es dejar a Cristo. Por eso es que yo les pido, vamos a seguir dando esta semilla. Martirio de Policarpio. Esto fue en el año 156. Este entonces es el relato del bendito Policarpio, quien, siendo el 12º que fue martirizado en Esmirna, contando totalmente también a los filidelfios, ocupa sin embargo un lugar propio en la memoria de todos los hombres y es mencionado en todas partes, incluso por los mismos paganos. No fue solamente un maestro ilustre, sino también un mártir preeminente, cuyo martirio todos desean imitar. Ahora nosotros, eso es otro tema que después debemos hablar. Estas personas cuando eran muertas, estos santos los iban a matar por Jesucristo, ellos entendían que eso era que Jesús les regaló eso para ellos ahora purgarse en el mundo, ese entregarse al Señor, y ellos iban directamente al cielo, que para ellos era un privilegio morir. Ahora nosotros, y me incluyo también, es bien difícil eh, soportar estas persecuciones, pero allá ellos no, ellos creían 100% que Cristo vino y creían en la Eucaristía, creían en la iglesia y morían, y eso era un regalo para ellos que los mataran, ya que fue completamente consciente con el Evangelio de Cristo, habiendo superado mediante la paciencia al gobernador injusto y así adquirido la corona de inmortalidad. Es una corona, para ellos morir era una corona de inmortalidad. Ahora, con los apóstoles y todos los justos en el cielo, glorifica gozosamente a Dios, incluso al Padre, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, el gobernador de nuestros cuerpos y el pastor de la Iglesia Católica en todo el mundo. Policarpio, año 156. Fragmentos Muratoriano. También escribió
Pablo, por efecto y amor, una carta a Filemón, una a Tito y dos a Timoteo, y estas son consideradas sagradas en la imitación de la iglesia, en la estimación de la iglesia católica para la regulación de las disciplinas eclesiásticas. También circula una carta a los loadinicenses y otra a Alejandría, ambas falsificadas en nombre de Pablo para promover la herejía de Marción y varias otras que no pueden ser recibidas en la Iglesia Católica, porque no es conveniente mezclar hiel con miel. Además, la carta de Judas y dos de las mencionadas anteriormente o que llevan el nombre de Juan son contadas o utilizadas en la Iglesia Católica, y el libro de sabiduría escrito por los amigos de Salomón en su honor. Ahí están hablando de un libro que los hermanos protestantes le quitaron de su iglesia, de su Biblia, porque ellos decían que eran apócrifos. Pero en el año 178, este caballero escribió que sí lo utilizaban. Tertuliano de Cártalo. ¿Dónde estaba el hereje Marción, ese patrón del barco de Pontus, el celoso estudiante de estociasmo? ¿Dónde estaba Valentín, el discípulo del platonismo? Porque es evidente que esos hombres vivieron no hace mucho tiempo, en su mayoría durante el reinado de Antonino, y que al principio fueron creyentes en la doctrina de la Iglesia Católica y en la Iglesia de Roma bajo el episcopado del bienaventurado Eleuterio. Eso era un papa. Dicen que los protestantes se inventan que la iglesia fue fundada por Constantino en el año 320. Pero mira, ya aquí hay algo. O sea que cuando le vuelvan a decir de Constantino, le envían este video. Hasta que debido a su curiosidad, inquietud, con lo que incluso infectaron a los hermanos, fueron expulsados más de una vez contra los herejes año 200. Sigue Tertuliano. Solamente ellos han permanecido afuera, quienes, si hubieran estado dentro, habrían tenido que ser expulsados. Pedro, sobre quien la iglesia iba a ser construida, habla allí en Juan 6, 6, 7, 6, 9, enseñando y mostrando que el nombre de la iglesia, que aunque una multitud rebelde y arrogante de aquellos que no quieren escuchar y obedecer se vaya, sin embargo la iglesia no se aparta de Cristo. Señora, ¿a quién iremos? A eso es lo que se refiere. Y son la iglesia aquellos que son un pueblo unido al sacerdote y el rebaño que se adhiere a su pastor. Ahora el sacerdote, los hermanos le dicen que es el demonio, que no sirve para nada, pero aquí dice que no podemos estar lejos del sacerdote. Debes saber que el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo. Y si alguien no está con el obispo, entonces no está en la iglesia. Ni aquellos que se engañan a sí mismos en vano y se cuelan sin tener paz con los sacerdotes de Dios. Los sacerdotes son sacerdotes de Dios. Y son pecadores, pero son sacerdotes de Dios. Y piensan que se comunican secretamente con algunos, mientras la iglesia, que es católica y una, no está cortada ni dividida, sino que está conectada y unida por el cemento de los sacerdotes que se cohesionan entre sí. Tertuliano, año 254. Un segundito. Concilio de Nicea 1. Ahí estamos. Pero aquellos que dicen, hubo un tiempo en que el Hijo
no era, y antes que naciera, no era, y porque fue hecho de materia, no existe. Eso pues estaba en contra de una herejía, de que decían que Jesús, eh, algunos decían que no era Dios, otros que no tenía materia. Es de otra sustancia o esencia, y aquellos que llaman al Hijo de Dios cambiante y mutable, a estos los anatemiza la Iglesia Católica. Ese fue en el año 325. Con respecto a aquellos que se llaman a sí mismos cátaros, novacianos, es decir, los limpios, eso es una herejía que había en ese tiempo, si en algún momento vienen a la Iglesia Católica, ha sido decidido por el Santo y Gran Concilio que siempre que reciban la imposición de manos permanecen entre el clero. Sin embargo, como están aceptando y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Católica y Apostólica, es conveniente que los reconozcan por escrito ante todos. Es decir, que se comuniquen con los que se han casado 2 veces y con los que han caído durante la persecución. O sea que ahí vemos a la Iglesia Católica tomando decisiones. Seguimos con respecto a los paulinos que buscan refugio en la Iglesia Católica. Se ha publicado un decreto de que deben ser bautizados plenamente. Sí, sin embargo, algunos de ellos en el pasado han estado en la orden clerical. Si han aparecido sin mancha y por encima de toda reproche, después de ser bautizados, sean ordenados por el obispo de la Iglesia Católica. O sea que en este tiempo no nadie decía, mira, yo quiero ser pastor, ya soy pastor. No, hay un orden. Se tiene que, ordenar. Nota, los paulinos eran una secta cristiana que se originó en el siglo III y se sostenía una serie de creencias y prácticas diferentes a la iglesia oficial, que era la católica. El Concilio de Nicea I estableció normas para la recepción de los paulinos en la iglesia católica, incluyendo el bautismo y la ordenación de aquellos que había sido clérigo en la secta. El Concilio de Nicea fue un concilio ecuménico celebrado en el año 325 en la ciudad de Nicea, en que se definió la divinidad de Jesucristo y se estableció el credo de Nicea. Los novacianos o cátaros eran una secta cristiana que se separó de la Iglesia Católica en el siglo III, que sostiene una serie de creencias y prácticas diferentes a la iglesia oficial. San Cirilo de Jerusalén. La iglesia se llama católica entonces porque se extiende por todo el mundo, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Por eso es que cuando usted va a China, usted va a encontrar una iglesia católica. Cuando usted va a Perú, va a encontrar una iglesia católica. Cuando usted va a Estados Unidos, encuentra iglesia católica. Cuando va a Puerto Rico, cuando va a Santo Domingo, en todos lados. Y van a enseñar lo mismo. Usted va a leer la misma lectura en China, en Asia, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Todo es la misma enseñanza. Y porque enseña universalmente, ahí vamos, ¿ves? Porque enseña universalmente y de manera completa las doctrinas que deben llegar al conocimiento de los hombres y concernientes a cosas tanto visibles como invisibles, celestiales y terrenales, y porque somete a la piedad a toda raza humana, o sea que al arrepentimiento. Gobernantes y gobernadores, gobernados, instruidos y no instruidos. Aquí es una iglesia para personas inteligentes, otras personas que son un poco más lentas, ricos, pobres. Aquí no hay problema. Todos somos iguales. Y porque universalmente trata y cura toda clase de pecados que son cometidos por el alma o el cuerpo. Y posee en sí misma toda la forma de la virtud que se nombra tanto en hechos como palabras y en todo tipo de don espiritual. Entonces fue escrito en el año 350. Esto está hermoso. A veces yo los pongo aquí, los leo con ustedes y de verdad que me quedo
impresionado. Espero que alguien que esté siguiendo este video se impresione con esto. Y si necesitan las citas, yo se las envío. Me mandan un mensaje y yo se las envío. Nota, San Cirilo de Jerusalén fue un obispo y teólogo cristiano del siglo IV, conocido por sus lecciones catequéticas, que son una importante fuente de información sobre la teología y las prácticas de la iglesia primitiva. En este texto, Cirilo explica el significado del término católico y... ah, oh, ah, ok, describe la misión y la naturaleza de la iglesia. Muy bonito lo que dijo él. Dice, y si alguna vez, esta es otra más, y si alguna vez estás de paso en ciudades, no preguntes simplemente dónde está la casa del Señor, pues las otras sectas de los profanos también intentan llamar a sus propios antros casa del Señor. Ustedes no se crean que es ahora, en el 1521, en el siglo XXI, ahora que las sectas o las herejías hacían iglesias que se llamaban cristianas. También en ese tiempo, en esos siglos pasados, también lo hacían. También celebraban la Eucaristía sin estar autorizado. Por eso es que ahorita escuchamos que solo una Eucaristía, porque también hacían lo mismo que hacen ahora. Ponen una iglesia y dicen la iglesia cristiana, la iglesia de Dios. Dice esta es la verdadera iglesia, la iglesia de como es ahora. También en ese tiempo lo hacían. También en ese tiempo lo hacían. Por eso es que él dice esto. Si alguna vez estás paso en ciudades, no preguntes simplemente dónde está la casa del Señor, pues las otras sectas de los profanos también intentan llamar a sus propios antros casa del Señor. Lo vemos. Y ahora los protestantes han cogido ahora decir que son católicos también. Pero dicen que son católicos, pero no romanos. Segundito. Entonces, ni simplemente dónde está la iglesia, sino dónde está la iglesia católica. Esa es la que tenemos que preguntar. Pues ese es el nombre peculiar de esta santa iglesia, la madre de todos nosotros, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito. Y eso fue escrito por Cirilo, siglo para los años 350. Qué interesante este escrito. Si alguna vez estás de paso en ciudades, no preguntes simplemente dónde está la casa del Señor, pues las otras sectas de los profanos también intentan llamar a sus propios antros casas del Señor. Ni simplemente dónde está la iglesia, sino dónde está la iglesia católica. Pues este es el nombre peculiar de esta santa iglesia, la madre de todos nosotros, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo unigénico de Dios. Ahora en el siglo XXI dicen que la iglesia es la gran prostituta. Pero los primeros cristianos no decían eso. Y siempre acordarnos que el Señor en Mateo 16:18 profetizó que su iglesia nada le iba a destruir. Concilio de Constantinopla. Esto fue para el año 381. Y creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo juntos es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creemos en una santa, católica y apostólica iglesia. Reconocemos un bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y de la vida del mundo venidero. Amén. El Concilio de Constantinopla fue el concilio ecuménico celebrado en el año 381 en la ciudad de Constantinopla, en el que se definió la divinidad del Espíritu Santo y se estableció el credo de Nicea, que es una de las profesiones de la fe más importantes de la iglesia cristiana. Esto no va aquí. Que acuérdense que lo traducimos.
Aquí dice otro, los que abrazan la ortodoxia y se unen al número de los que son salvos de los herejes, los recibimos de la siguiente manera regular y costumbraria. Arianos, macedonios, sabatios, novacianos, aquellos que se llaman a sí mismos cátaros, grieteros, cuatro décimos o de esos tetraditas o apolinarios. Esas son las herejías que había en ese tiempo. Estos los recibimos cuando entregan declaraciones y anatemizan toda herejía que no esté de la misma mente que la Santa Católica Apostólica Iglesia de Dios. San Agustín de Hipona. Debemos aferrarnos a la religión cristiana y a la comunión de su iglesia, que es católica. Y se llama católica no solo por sus propios miembros, sino incluso por todos sus enemigos. Vamos a borrar esto de aquí. Porque cuando los herejes o los seguidores de cismas, o sea, que están en contra del Papa, cismas, hablando de ella, no entre ellos mismos, sino con extraños, inevitablemente la llaman nada más que católica, porque no serán entendidos a menos que se distingan con ese nombre que todo el mundo emplea en su respecto. Esto fue escrito en el año 390 por San Agustín. También creemos que la Santa Iglesia, entendiendo por ella, seguramente la católica, porque tanto herejes como cismáticos llaman iglesia a sus congregaciones. O sea que, ¿ves? Pero los herejes, al sostener opiniones falsas respecto a Dios, hacen daño a la fe misma, mientras que los cismáticos, por otro lado, en separaciones perversas se rompen con la caridad fraternal, aunque pueden creer justos los que nosotros creemos. O sea que a veces ellos creen lo mismo que nosotros, pero son cismáticos. Con resultado, ni los herejes permanecen en la Iglesia Católica, que ama a Dios, ni los cismáticos forman parte de la misma, en la medida en que ama al prójimo y consecuentemente perdona fácilmente los pecados del prójimo, porque ora para que se le extienda la indulgencia a ella misma por aquel que nos ha reconciliado con él, eliminando todas las cosas pasadas y llamándonos a una nueva vida. Año 393. Wow. Nota, San Agustín fue un teólogo, filósofo cristiano del siglo IV, conocido por sus obras sobre la teología y la filosofía cristiana. En este texto, San Agustín enfatiza la importancia de la Iglesia Católica y la necesidad de distinguirla de la herejía y cisma. Esto está repetido aquí. Este es San Agustín de nuevo, porque en la Iglesia Católica, sin hablar de la sabiduría más pura, cuyo conocimiento alcanza pocos hombres espirituales en la vida para conocerla, aunque sea en la medida más mínima. Sin embargo, sin ninguna incertidumbre, ya que el resto de la multitud deriva su seguridad total no de la agudeza del intelecto, sino de la simplicidad de la fe. No hablar de esta sabiduría que tú no crees que esté en la Iglesia Católica, hay muchas otras cosas que con justicia me mantiene en su seno. El consentimiento de los pueblos y naciones me mantiene en la Iglesia. También lo hace su autoridad, inaugurada por milagros, alimentando por la esperanza, ampliada
por el amor establecido por la edad. La sucesión de los sacerdotes me mantiene, comenzando desde el mismo asiento del apóstol Pedro. Él está explicando por qué se cree en la iglesia y vemos mucha información bien importante. A quien el Señor, después de su resurrección, le encargó alimentar a sus ovejas y hasta el actual episcopado. Y así, finalmente, el nombre mismo de católica, que no sin razón, entre tantas herejías, la Iglesia ha conservado, de modo que, aunque todos los herejes deseen ser llamados católicos, sin embargo, cuando un extraño pregunta dónde se reúne la Iglesia católica, ningún hereje se atreverá a señalar su propia capilla o casa. Así que en número e importancia son los lazos preciosos pertenecientes al hombre cristiano que mantiene a un creyente en la Iglesia Católica, como es justo que lo hagan, aunque por la lentitud de nuestro entendimiento o el pequeño logro de nuestra vida, la verdad no se haya revelado aún plenamente. Pero contigo, donde no hay ninguna de estas cosas para atraerme o mantenerme, la promesa de verdad es lo único que entra en juego. Ahora, si la verdad está tan clara, probada, que no deja lugar a dudas, debe ser puesta de encima de todas las cosas que me mantiene en la Iglesia Católica. Pero si solo hay una promesa sin ningún cumplimiento, nadie me moverá de la fe que une mi mente con lazos tan muchos y tan fuertes a la religión cristiana. Y esto lo escribió en el año 397. Vamos a explicarlo aquí. Describe las razones por las cuales permanece en la Iglesia Católica, destacando la importancia, el conocimiento, consentimiento de los pueblos y naciones, la autoridad de la Iglesia, fundamentalmente en milagros, esperanza, amor y antigüedad, la sucesión de sacerdotes desde el apóstol Pedro hasta el presente, el nombre de católica que la Iglesia ha conservado a pesar de las herejías. Seguimos aquí, a pesar de que ahora hay 75,000 diferentes iglesias, doctrinas enseñando un Cristo nuevo. El texto parece una parte de una obra de San Agustín donde discute la naturaleza de la Iglesia Católica y la sabiduría que se puede encontrar en ella. Agustín enfatiza la importancia de la fe y la simplicidad de la búsqueda de la verdad en lugar de la mera inteligencia o sabiduría humana. También escribió esto: si encuentras a alguien que aún no cree en el Evangelio, ¿qué le respondieras cuando dice no creo? De hecho, no creería en el Evangelio yo mismo si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a hacerlo. O sea que si la Iglesia Católica no se lo dice, no lo puede creer. Y ahora odian la Iglesia Católica. Mira, nos faltan dos y terminamos. San Vicente de Lerins. He preguntado con frecuencia, entonces, con desempeño y atención a muchos hombres eminentes por su santidad y erudición, cómo y por qué regla segura y universal puedo distinguir la verdad de la fe católica de la falsedad, de la perversidad herética, de las sectas. Y siempre y en casi todos los casos he recibido una respuesta en este sentido, que si yo o cualquier otro deseamos detectar los fraudes y evitar las trampas de los herejes a medida que surgen y continuar sanos y completos en la fe católica, hermanos, vamos a coger esto de ejemplo. Él va a decir algo importante: cómo nosotros podemos detectar las herejías. Debemos, con la ayuda del Señor, fortalecer nuestra propia creencia de dos maneras. Primero, vamos a ver qué nos aconseja.
por la autoridad de la ley divina y luego por la tradición de la Iglesia Católica. Ese es otro tema que vamos a hablar, la Iglesia, la tradición católica, pero el tema antes de este hablamos de la sucesión apostólica y decían que si nuestra iglesia no tiene sucesión apostólica es una iglesia falsa, es una doctrina falsa. Y aquí este santo nos advierte de cómo nosotros, vamos a leerlo desde ahora, cómo nosotros podemos ayudarnos a detectar estas herejías, donde primero por la autoridad de la ley divina y luego por la tradición de la Iglesia Católica. Porque alguien tal vez preguntará dónde que el canon de la Escritura es completo y suficiente por sí mismo para todo y más que suficiente. ¿Qué necesidad hay de unir a él la autoridad de la interpretación de la iglesia? Por esta razón, debido a esto, debido a la profundidad de la Sagrada Escritura, no todos las aceptan en un mismo sentido. O sea que la sola Escritura no, no puede ser, sino que uno entiende sus palabras de una manera y otro de otra. Es lo que pasa ahora en el siglo XXI, peor. Allá también pasaba, pero nos dejamos guiar por la tradición apostólica, por la Iglesia Católica. De modo que parece ser capaz de tantas interpretaciones como intérpretes hay. Lo mismo que pasa ahora. Por eso es que ese es otro tema que vamos a hablar después. La sola escritura nos quitó la noción del pecado. Nos arrastró al eh, diferencialismo, la irrevelancia. ¿Por qué? Porque cada cual dice lo que quiere, cree lo que quiere. Porque Novaciano lo expone de una manera, Sevillo, esos son unos herejes de ese momento. Porque Novaciano les pone de una manera, Sevillo de otra, Danto de otra, Ario de otra, Eunocio de otra, Macedio de otra, hasta allá. Es lo mismo, los Jehová de una forma, los bautistas de otra forma, los evangélicos de otra forma, los pentecostales de una forma, los adventistas de una forma, es lo mismo, es lo mismo. Por lo tanto, es muy necesario debido a las grandes complicaciones de tantos errores que la regla para la correcta comprensión de los profetas y los apóstoles debe ser elaborada de acuerdo con el estándar de la interpretación eclesiástica y católica. ¡Wow! Además, en la propia Iglesia Católica se debe tener todo el cuidado posible para que mantengamos la fe que ha sido creída en todas partes, siempre por todos, porque eso es verdaderamente y en el sentido más estricto católico, lo que como lo declara el nombre mismo y la razón de la cosa, de la cosa comprende a todos universalmente. Año 434. Y esto yo creo que es lo último. Y vamos a seguir. Tenemos un montón de temas. O sea que manténganse pendientes. Vamos a mover esto un momentito aquí. Oh, ok. Ahora sí. Concilio de Calcedonia. Dado que en ciertas provincias se ha permitido a lectores y cantores casarse en sentido, en este sínodo sagrado, decreta que ninguno de ellos está permitido casarse con una esposa de opiniones heterodoxas. Si aquellos así casados ya han tenido hijos y si ya han bautizado a sus hijos entre los herejes, deben traerlos a la comunidad de la Iglesia Católica. O sea que si se bautizaron en una secta herética, o sea que en una secta protestante, en ese momento no era la secta protestante, pero en una secta protestante tienen que traerlos para enseñar la fe católica.
Nota, el texto presenta dos extractos de las enseñanzas de la Iglesia Católica. El primero, de San Vicente de Lerins, enfatiza la importancia de la interpretación católica de las Escrituras y la necesidad de mantener la fe universal. El segundo, del Concilio Calcedonia, establece un canon que prohíbe a los lectores y cantores casarse con personas de opiniones heterodoxas y establece normas para la comunión de sus hijos de tales uniones. Okay. El texto presenta la preocupación de San Vicente, este es el de arriba, está explicando diversas interpretaciones de las Sagradas Escrituras y la necesidad de una regla para la correcta comprensión de las mismas. Menciona a varios herejes y sus interpretaciones erróneas, destacando la importancia de la autoridad de la Iglesia Católica para evitar el error. Está explicando la de arriba, es que parece que se bajó aquí. Y yo creo que, ya terminamos. Si necesitan estos textos, yo se los puedo enviar. El próximo tema va a ser eh, textos primitivos sobre Pedro la Roca. Ese va a ser el próximo tema. ¿Ok? Manténganme en sus oraciones, los amo mucho, gracias por su tiempo, denle like, share, subscribe, porque eso ayuda a que otras personas lo puedan ver. No es que yo gano dinero por eso, ni nada de eso, ¿está bien? Los amo mucho, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.